Continuando con las actividades Gracias. previstas, pasamos, Gracias. no, por favor, a ustedes, pasamos con la disertación La ciencia y práctica archivísticas iberoamericana, estado de la cuestión del doctor Juan Boutas, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Juan Boutas Márquez es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM desde 1993. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es ingeniero por la UNAM especializado en sistemas, maestro en bibliotecología y doctor en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. Su campo de estudios son las ciencias de la información, en especial la bibliotecología, la archivística y la informática. Es autor de más de 60 publicaciones, conferencista o ponente en más de 250 eventos académicos. Profesor en los 3 niveles del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por 35 años ininterrumpidos. Aunados a los de educación continua, ha impartido más de 160 cursos. Ha sido director general de cómputo administrativo de la UNAM, director de sistemas de la Dirección General de Cómputo Académico de la UNAM, director del Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM y subdirector de Informática de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, coordinador del TEM Latinoamérica del Proyecto de Preservación Archivística de Interpares del 2012 al 2017. Bienvenido, doctor, y queda usted con su disertación. Muchas gracias, buenos días, sobre todo gracias por la invitación, maestro Chachuk, por la invitación para estar en este congreso. Es un gusto estar aquí y haber escuchado a algunos de mis colegas y mis amigos en los días pasados, que tenía tiempo que ya no los escuchaba debido a las circunstancias, a Gustavo Villanueva, a Nelson Pulido, la doctora Duranti, etcétera. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Sí, doctor, se ve bien, doctor. Perfecto, comienzo. Entonces, el tema de hoy es hablar sobre el estado de la cuestión o el estado del arte de la ciencia y práctica archivísticas iberoamericanas. Una de las cuestiones, como ya se mencionó, soy investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y entre muchas cuestiones que he participado en tareas de investigación, en el proyecto Interpares, etcétera, he tenido que leer muchísimos textos acerca de ciencia y práctica archivística. En función de esto, hice unos planteamientos en un determinado momento y aproveché un semestre sabático para irme al Archivo General de la Nación de México para tratar de resolver una cierta inquietud. Lo que voy a presentar es el resultado de un proyecto de investigación hecho en un sabático en el Archivo General de la Nación de México. Esto parte de dos elementos, o sea, el enorme crecimiento de la información digital, sobre todo en las últimas décadas, la información archivística entre esto es un hecho que ya se observa. Obviamente hay muchísima información, en especial también de archivos, disponible. Y por el otro lado, todo el desarrollo de las leyes, las políticas públicas, etcétera, acerca de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, etcétera, que han hecho que los archivos sean mucho más demandados. Entonces, todos estos fenómenos han impactado que la ciencia y la práctica archivística se vea realmente reescrita, replanteada, enriquecida en las últimas 3 décadas. Se ha escrito muchísimo, se han replanteado conceptos, teorías, recomendaciones, estándares, modelos. Y un poco la pregunta de la cual viene todo esto es, ¿en qué momento
toda esta información, todos estos textos, todo lo publicado, proviene de regiones externas a la región iberoamericana, es decir, cuánto es europeo, de los Estados Unidos, etcétera, y cuánto era de aquí. Hay muchísima información, entonces, que proviene del mundo anglosajón, y me entró la inquietud de decir, bueno, ¿qué tanto de todo este escrito, lo publicado, lo que se desarrolla en ciencia y práctica archivística, viene de este mundo anglosajón o europeo no ibérico, etcétera, y cuánto era original? Y entonces era un poco encontrar cuánta información había. Esta es la premisa de la cual se parte. Esto se realizó en el año 2007 en el AGN. Y entonces, bueno, vamos a establecer el estado de la cuestión a través de las publicaciones. Y aquí está esta definición de lo del estado de la cuestión, que es el nivel, ¿no? La integración, organización y evaluación del material previamente publicado. Muchas maneras de definir un estado de la cuestión, pero esta me gustó y sobre esto se trabajó, es decir, a través de las publicaciones. Había que analizar las publicaciones de la región iberoamericana. Estas son las preguntas que se plantearon en ese momento. ¿Cuál es el desarrollo actual del conocimiento de ciencia y práctica archivística en nuestra región iberoamericana? Las fortalezas, las debilidades. ¿Esto se refleja en la producción editorial o no? ¿Qué proyectos de desarrollo pudiesen hacerse en este sentido? ¿Y cómo podrían realizarse proyectos colaborativos entre archivos, instituciones académicas y gobiernos? De aquí partieron las preguntas de investigación. Estos fueron los objetivos que se plantearon en 6 meses, que era pues analizar este estado del arte a través de las publicaciones acerca de la disciplina, o sea, ciencia y práctica archivística, en la región, es decir, en nuestros idiomas y nuestro contexto, entiéndase español y portugués. Con esto elaborar una bibliografía acerca de este tema, localizar cuántos textos completos, o sea, fichas bibliográficas por un lado, pero también cuánto había disponible en textos completos, fortalezas y debilidades, algunos criterios para poder hacer esta compilación y plantear un esbozo de futuros proyectos de colaboración. ¿Cuál fue la metodología? Bueno, estas características, temas, alcance, etcétera, que he mencionado, una estructura y formato para los registros bibliográficos, hacer la búsqueda, la compilación, la selección, la depuración en muchas fuentes bibliográficas de todo lo publicado, identificar los textos que cumpliesen con ciertas especificaciones, compilarlos, analizarlos, homogeneizarlos, sistematizarlos, documentar todo esto. Y también una de las cosas importantes era ver cuántos de estos textos tenían una URL, es decir, los textos completos que pudiesen ser localizados, no tan solo como ficha, sino como texto completo en la red. Y un primer análisis de resultados de todo eso. Obviamente lo primero es establecer qué se va a seleccionar, o sea, qué textos entrarían en la compilación. Cualquier tipo de selección que se haga, obviamente sesga el estudio porque unas cosas entran y otras no entrarán, por lo tanto había que ser muy cuidadoso y sobre todo muy selectivo en este contexto. No es un estudio cienciométrico, o sea, no hice un estudio de artículos publicados en revistas arbitradas de ciencia, bla, bla, bla. No, no es un estudio para medir la producción científica, sino mantener ciencia y práctica archivística en la región iberoamericana como el núcleo del estudio. Teniendo todo esto en mente, entonces los criterios de qué iba a entrar, qué entró en esta compilación es documentos acerca de ciencia y práctica archivística. Por lo mismo, había que excluir todos los documentos relacionados más con historiografía o hallazgos históricos, hallazgos resultado del estudio en archivos. La ciencia y la práctica archivística tiene que ser la herramienta y el objeto de ese texto. Temas y disciplinas afines se tomaron, sí se aceptaron esos textos, se incluyeron, por ejemplo, informática, derecho, siempre y cuando los textos estuviesen publicados en revistas archivísticas y tuviesen estrecha relación con la disciplina. Obviamente, documentos producidos en nuestra región, América Latina, Caribe, España y Portugal, por autores y eventos de la región, escritos en castellano y portugués. No se incluyeron las traducciones que muchos autores han hecho de textos de fuera de la región, porque son traducciones, no es producción original.
Sí se incluyeron textos en inglés de autores iberoamericanos que sí llegan a publicar en revistas en esos idiomas. Se escogió un marco de tiempo de 30 años, o sea, las publicaciones entre 1986 y 2016, y se incluyeron en la compilación todo lo que es monografía, es decir, libros personales, colectivos, capítulos en libros, artículos científicos y académicos, ponencias en congresos, reportes prácticos, textos didácticos y separatas. No se incluyeron tesis. Sí se incluyeron legislaciones, normatividades, manuales, etcétera, cuando eran directamente relacionados con archivos, o sea, textos legales, pero relacionados con los archivos. Se incluyó tanto textos que vienen de papel, formatos tradicionales o electrónicos, pero cuando proveniesen de publicaciones formales, es decir, con número de ISBN, ISSN, no hay blogs, no hay publicaciones informales o efímeras. Se omitieron textos duplicados, es decir, una obra se consigna una sola vez, aunque pueda tener varias ediciones, solo la última. Los documentos pequeñitos, menores a 3 páginas, que eran de corte editorial, efemérides, etcétera, no se consideraron. Se excluyeron informes anuales que presentan los archivos, lo de RAMP, en eventos académicos, aquellos que fueron publicados en memorias, no importa su formato, reportes de tratamientos, inventarios de fondos específicos se excluyeron, y aquellos que tenían que ver con construcción de edificios, mobiliario, accesorios, es decir, ciencia y práctica archivística. Con esos criterios se diseñó una forma de registro, una forma bibliográfica que partió de MLA con algunos cambios, es decir, se consignaron el nombre y todos los apellidos de los autores para evitar homonimias, se registraron de forma completa, es decir, sin iniciales y cosas así, para poder tener un desglose total. Se respetaron en la bibliografía el orden en que son acomodados los autores en idiomas, los patronímicos en español y en portugués, porque, como ustedes saben, se invierten el orden, y esto hace que la misma persona aparezca luego con la misma persona, pero con los apellidos invertidos como si fueran 2 personas. Todo esto se normalizó. Y para hacer una clasificación temática, usé la tabla de líneas de investigación del Archivo General de la Nación, ya que se adaptaba muy bien a los requisitos establecidos, es amplia en términos de cobertura temática, está actualizada y es breve y concisa. Y se desecharon otras que podrían ser más detalladas, pero que eran más complicadas. Bueno, con todo esto y hecha la compilación la hice en México, buscando en archivos y bibliotecas mexicanas, la del Archivo General de la Nación, la del IBI, la Escuela Nacional de Biblioteconomía, etcétera. No hubo oportunidad de salir, es una visión hecha con lo que se encontró en esas bibliotecas. Lo ideal hubiera sido poderla hacer más amplia, pero no obstante, se pudo lograr. Al final, se compilaron casi 3.900 registros, 3.861, con una serie de problemas. Por ejemplo, casi no hay recursos referenciales de información archivística a nivel americano, es decir, guías, directorios, censos, inventarios. Hay, pero la mayoría está enfocada a fondos documentales o históricos, no a ciencia y práctica archivística. Todos esos fondos históricos, etcétera, cuestiones historiográficas, históricas, no se incluyeron. Y ahí, ese era el problema de entrada. Solo se encontraron 54 referencias, guías, directorios en América. Lo mismo con bases de datos, solo 28 registros en este sentido, que hablaran sobre bases de datos, no dentro de las bases de datos. Y parte del problema es que están en todas estas compilaciones, están muy entrelazados los registros históricos con los registros de ciencia y práctica archivística, que hubo que decantar, porque esto sesga mucho las cantidades. Con la excepción de España y Costa Rica, no existen bibliografías archivísticas significativas, integradas, actualizadas, completas. O sea, hubo que estar barriendo de todo y por todos lados. Los eventos han sido numerosos, congresos, seminarios, etcétera, pero hay un problema que muchas memorias o no fueron publicadas o fueron publicadas de forma muy local, y entonces es muy difícil localizarla desde lugares remotos. Mucho de esto también se hizo en CD-ROM en la década de los 90, principios de este siglo, con lo cual no fueron actualizadas, lo cual ha dejado perdida mucha desinformación. Y los textos completos además son escasos.
Las excepciones son España, Costa Rica, en un grado intermedio Colombia y México, que han hecho esfuerzos para subir este tipo de información retrospectiva de las memorias de los congresos de forma retrospectiva. Publicaciones periódicas, ya la mayoría son electrónicas o en ambas versiones, pero poco se ha puesto, y sobre todo retrospectivamente en la red, con las excepciones de Brasil, Costa Rica, Colombia, España, poco en México, Nicaragua, Chile, Cuba, Argentina. Y muchas de ellas no están en acceso abierto. La información de referencia, por ejemplo, es poca, muy poca. El sitio web de la ICA, por poner un ejemplo, en el año 2017 dice, hay 10 revistas en español, 8 en portugués en este campo. Durante la recopilación que yo hice, encontré 68 revistas sobre este campo. O sea, ni la ICA tiene consignada la bibliografía adecuadamente. Las páginas web especializadas, Redalix, Cielo, la base de datos ISOC, etcétera, recuperan muy poco porque además hay un indizamiento archivístico muy pobre para recuperar. No me voy a detener ya todo esto, pero simplemente como ejemplo, cuando en algunas bases de datos no contiene el tema archivística, solo contiene el tema ciencias de la información, por ejemplo, Redalic. Si uno pregunta en ISOC, archivos, archivística, se recuperan 786 fichas, pero menos de 250 realmente tienen que ver con archivística. Las otras tienen que ver con fondos archivísticos, pero no con la ciencia o práctica. Bueno, voy a entrar ya a la presentación de los resultados de esta compilación, después de haber explicado todo lo que se hizo. Rápidamente, casi 4,000 registros, 3,860, que después crecieron a 3,900 y tantos, de archivística práctica y ciencia archivística iberoamericana con los criterios de selección anteriormente enunciados. Yo quedé sorprendido, pensaba que iba a ser mucho menos, y realmente, a pesar de que el tamiz fue estricto, aparecieron 4,000 registros. Y esto, ojo, solo fue hecho desde México. Lo ideal hubiera sido poder hacer un barrido de toda esta información en distintos archivos de la región. Y además encontré 1,761 URLs de textos completos. O sea, de estos 4,000 pueden accederse a 1,761 URLs de textos completos de esos registros. Al final se compilaron, y después de depurar homonimias, duplicados, etcétera, 2,300 autores, varios 300 editoriales, 70 revistas especializadas, 200 foros académicos de ciencia y práctica archivística. Eso es lo que consigna este estudio. Y aquí está ya el resultado, dividido por temas, con lo que expliqué de la división temática. Se utilizaron estos 5 grandes temas, que teoría, evolución, estado del arte, de la ciencia archivística, la práctica archivística, la ciencia archivística y la relación con la tecnología, legislación y normatividades, y ciencia archivística en las instituciones y la sociedad. En esos temas, esta es la distribución. Como ven, la práctica archivística tiene casi la mitad de estos resultados, de los casi 4,000. Estos son algunos ejemplos de lo que ya se graficó, esto que se acaba de mencionar, cómo se dividen. El libro, el resultado, tiene una serie de gráficas que se presentan para ilustrar sobre esto, las cuales me voy rápidamente, y ustedes después las pueden consultar viendo el libro con más detalle. Esta es la división por subtemas, 31 subtemas, cómo se dividió la información recopilada. El desglose que hay, los subtemas, temas, etcétera, cómo están las publicaciones divididas en todo esto. La práctica archivística tiene aquí una mayor parte. Por países, aquí hay un sesgo. Yo encontré mucho de México, porque el estudio lo hice en México, tenía las bibliotecas, los documentos, los archivos mexicanos, y eso me favoreció. El mayor productor es España, sin duda, pero aquí, a pesar de que hay un sesgo por cómo fue hecho el estudio, pues sí nos ilustra de cómo está la producción por países. Luego, esto es por años, cuántos textos se encontraron por años entre 1986 y 2016. Como vemos, hay un incremento marcado, sensible,
una tendencia consistente en este aspecto. Y luego ya algunos de los hallazgos, que vale la pena nada más detenerse en esto. 3.861 fichas, que después se volvieron 3.960 al hacer una última depuración. Con 1.700 URL, o sea, accesos a textos completos para acceder a esos textos y después buscarlos. Esto es interesante porque 40% de los textos sí tienen texto completo. Ahí sí no nomás es una ficha, sino un texto completo. En realidad el número es mayor, pero algunos están detrás de revistas o textos, libros, etcétera, que se compran, no se pagan y por lo mismo ya no entran en esta contabilidad. Es muy importante, esta es la primera compilación que resulta donde se encuentran todas estas URLs, todos estos textos en un solo documento, en una sola compilación, buscando Google, Chrome, Explorer, Safari, lo que ustedes quieran, haciendo muchísimas preguntas, nunca se juntan estos resultados por los sesgos que se incurren. Entonces, esto es un resultado muy interesante. Uno de los problemas de esos URL es que cambian los URL, son poco permanentes, cambian con demasiada exasperante y chocante frecuencia. No hay DOIs, no hay URLs permanentes y cambian. Esto se hizo primero y se editó en un libro. Toda esta metodología, los resultados, etcétera, detallados, los publicó el Archivo General de la Nación en 2017 en un libro, que después les voy a dar la liga por si lo quieren consultar. Y el libro, todo el texto, está producido en español e inglés porque la idea era darle visibilidad fuera del mundo iberoamericano de estos resultados. Y después esto se hizo en una siguiente etapa, se volvió un repositorio, un banco de datos que puede ser consultado en red y en línea de forma mucho más dinámica, porque obviamente la presentación en forma de libro pues es muy estática, todo viene en forma tabular y es un poco difícil de seguir. Entonces, esto ha dado como resultado una compilación bibliográfica que considero bastante interesante, muy lejos de ser exhaustiva, repito, porque no tuve la oportunidad de repetir esto en varios países, pero no obstante, es muy interesante porque el número llama la atención. Las casi 4.000 fichas, 1.760 textos completos sobre práctica y ciencia archivística, son un buen punto de partida para poder iniciar otro tipo de estudios y reflexiones de esta naturaleza. Algunas conclusiones preliminares. Comparativamente estamos lejos del desarrollo logrado en otras regiones, Estados Unidos, Canadá, Europa no ibérica, etcétera. No quiero decir que nos comparemos, estamos muy lejos, obviamente, pero era parte de lo que se quería medir, qué tanto estamos, qué tan lejos estamos, qué tanto falta, y resulta que no estamos en una situación de desventaja total en este aspecto. El desarrollo y avance del conocimiento sobre la teoría y la práctica de archivos en Iberoamérica no es pequeño, no es despreciable, ya tiene elementos bastante interesantes. El crecimiento de publicaciones archivísticas, revistas, el número de congresos, etcétera, indica una distribución interesante, adecuada, no despreciable de lo publicado en la región iberoamericana. Obviamente falta incrementar la investigación archivística y la publicación en este sentido, pero no es tan mínima como yo lo hubiera podido suponer en un principio. No estamos tan lejos de otras latitudes. La producción de publicaciones archivísticas es consistente en calidad y cantidad con el desarrollo de la ciencia y la práctica. La principal fortaleza es la infraestructura ya existente, los documentos y los conocimientos ya acumulados, que no son pocos. La debilidad es que esto está muy regado, no está debidamente registrado, sistematizado, los esfuerzos para registrarlo son incompletos, son muy aislados a nivel de países, de lugares, etcétera, regionalmente hablando. No hay normalización de los registros, hay de todo tipo de normalizaciones. Entonces, no existe una bibliografía de ciencia y práctica archivística de toda la región previo a esto, y esto es un pequeño esfuerzo nada más en este sentido. Para poder disponer de los textos completos archivísticos, pues hay que registrarlos de forma adecuada, que se puedan ver reflejados
en todas estas bases de datos de revistas, Cielo, Redalic, ISOC, etcétera, etcétera, para que sean más visibles. Parte del problema no es que falte esa información, sino que está pobremente registrada, pobremente indizada, aislada en todos los lugares de la región, pero no es inexistente, reitero. Entonces, lo ideal es que esto fuese reunido en un solo lugar, con pleno acceso abierto a través de la red, diferenciar los textos de archivo y los que, proveniendo de archivos, tienen que ver más con historia, historiografía, fondos, etcétera, para poder distinguir las dos cosas. Los catálogos que existen hoy cuesta mucho trabajo hacer esta diferenciación porque se revuelven todos los fondos históricos, historiografía, historia, etcétera, con ciencia y práctica archivística. Para marcar una diferencia es indispensable que entonces a nivel regional se desarrollen nuevos proyectos que deben ser colaborativos, regionales, para poder unir, registrar, estandarizar nuestras publicaciones de la región iberoamericana en el tema archivístico. Obviamente esto va más allá de un ámbito de una sola institución. Esto requiere del concurso de gobiernos, archivos, instituciones académicas, etcétera. Obviamente son proyectos transdisciplinarios, transnacionales, transinstitucionales. Y en términos generales, yo diría que lo que hay que hacer es entonces promover la ciencia y la práctica archivística de Iberoamérica, especialmente la investigación, el desarrollo teórico, en nuestro contexto, idioma, cultura, legislaciones, tecnología. Impulsar la formación profesional de los recursos humanos para que puedan explotar todo esto, crearlo, desarrollarlo, la investigación, la promoción en todo esto. Recopilar una bibliografía archivística iberoamericana de forma exhaustiva, integral y estandarizada. Que esto pues debiese de tener textos archivísticos diferenciados de los fondos históricos, suficientemente retrospectivo, abarcar monografías, artículos, documentos, etcétera, en lo posible que nos lleve a textos completos, debidamente clasificada, indizada, normalizada, etcétera. Disponible, obviamente, en línea, en la red. En estos tiempos hemos visto la necesidad evidente de que todo esto se encuentre en la red y en línea, un motor de búsqueda adecuado, etcétera, etcétera. No es una simple bibliografía, es algo que integra todo este conocimiento y práctica archivística de la región y puede ofrecer una visión global de los avances al resto del mundo. Otras regiones del mundo debiesen de poder ver lo que se hace y lo que se desarrolla en la región, que no es poco. Por eso ese texto que les menciono se publicó bilingüe con la idea de hacerlo visible al mundo no iberoamericano. Con se podrían hacer estudios de variadas temáticas, promover la investigación de vanguardia, etcétera, etcétera. Y hago ya aquí una reflexión y una conclusión final. La producción editorial archivística de la región de la ciencia y la práctica archivística está aún lejos de los estándares de otras regiones, pero definitivamente no es incipiente, está bien establecida, tiene una tradición, tiene una infraestructura y ha ido en aumento de manera significativa. Por lo mismo, es aconsejable promoverla, extenderla, partiendo de una base que es mínima, pero suficiente. Lo que hace falta es mejorarla, no crearla. Esta producción editorial no está por crearse, está simplemente por mejorarse y por estructurarse e identificarse en una manera conjunta. Este fue solo un primer informe, reitero, no se profundizó en más conclusiones, en más cuestiones, está lejos de ser exhaustivo, muchísimos documentos, solo encontré la ficha bibliográfica, memorias y cosas de ese estilo, pero no encontré nunca los textos y la memoria, repito, por sus pequeños tirajes y cuestiones locales. Esto pudiese repetirse a nivel de otros países y regiones para poderlo hacer muy completo. Y entonces, después de ese breve análisis, pues lo que se consideró conveniente es poner los casi 4,000 registros bibliográficos disponibles para otros proyectos futuros. Existe una versión en PDF en el Archivo General de la Nación de México, que es de acceso libre y puede descargarse donde están todos esos registros. Y luego se hizo un repositorio, una versión en línea que es mucho más dinámico porque ya puede buscarse por autor, por título, por temas, filtrarse por país, etcétera. Es mucho más dinámica
y la versión en línea que permite hacer cuestiones más diferenciadas, y existe el gran todo, la gran compilación, que es la versión PDF. La versión en línea, todo lo que son los mensajes, los drivers, todos los textos obviamente están en una forma fija, pero todo lo que es mensajes, instrucciones, etcétera, están en español, en inglés y en portugués para facilitar su consulta y su acceso en la región y para los que están fuera de la región. Les dejo aquí, esta es la referencia, para que después si quieren la copien, del texto publicado por el Archivo General de la Nación, el PDF que se puede descargar en esta liga o a través de este QR code. Este es el texto fijo y esta es la liga al repositorio que se encuentra en línea, que curiosamente se le entregó al Archivo General de la Nación una semana antes de que empezara todo este problema ya del conflicto. La versión esta que está, no es la definitiva en el AGN, se quedó en el IBI, en el instituto, para que luego el AGN la pusiera en un servidor, pero ya no pudimos hacer la transición porque fueron cerradas ya tanto el IBI, el instituto en la UNAM, como el Archivo General de la Nación, por motivos de la contingencia sanitaria. Esta es una versión que quedó todavía en el instituto, falta enviarse hacia la AGN, pero es totalmente operativa, es 100% operativa, y ahí la pueden ustedes consultar si desearan abundar en todo esto. Con esto yo me despido. Este es mi correo electrónico por si alguien quisiera hacerme alguna pregunta, o mi página web para ver algunas otras publicaciones o textos. Y con esto termino esta presentación. Reitero mi agradecimiento por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y también queríamos agradecerle en nombre de la comisión organizadora que ofició de intérprete cuando hubo un problema técnico con la traductora de la doctora Durán. Muchísimas gracias.